Presta atención a la chica del vestido negro. Para cualquiera, esto podría parecer una interacción normal. Parece una pareja reservando una habitación en un motel. Pero fíjense cómo ella guarda distancia del hombre, cruza los brazos y se ve muy ansiosa. Segundos después, él le pide que se acerque más, y ella se seca las lágrimas a sus espaldas. Estas imágenes ocultan un secreto realmente inquietante. Este hombre afirma ser policía, pero no está ahí para protegerla. La policía se encontró con un hombre que había recibido un disparo en el abdomen. Minutos después, recibieron otra llamada de una gasolinera cercana. Un joven robó un auto y empezó a conducir al estilo GTA. Acabo de matar a una chica. No dejaba de gritar, así que tuve que callarla para siempre. Y ahora estoy con esta chica del centro de Oregón. Quiero que conozcan a Andrea. Si se preguntan si le hice cosas malas, la respuesta es no. Un asesino aspirante a policía anda suelto, matando y robando autos a cualquiera que se cruce en su camino. Sin embargo, la única persona capaz de detenerlo es la que menos espera, su propia rehén Andrea Mays, de 19 años. Mi teléfono no dejaba de sonar y sonar y sonar, y el primer mensaje que vi resultó ser de Cam, que preguntaba sobre mi hija. ¿Has visto a Kaylee? ¿Sabes algo de ella? El día antes del secuestro de Andrea, el 24 de julio de 2016, Julie Van Cleef, madre de Kaylee Sawyer de 23 años, recibió docenas de mensajes sobre la reciente desaparición de su hija. Cuando la llamé, su teléfono fue directamente al buzón de voz. Lo peor era que a veces recibía su llamada, pero saltaba el buzón de voz, y a veces ella llamaba y el teléfono sonaba, pero nunca respondía a nadie. Esto indicaba que algo sucedía en el otro lado. O Kaylee estaba evitando a su madre y a su novio, o realmente estaba desaparecida y alguien estaba usando su teléfono. Preocupados, llamaron a la policía. ¿Cómo puedo ayudarte? No estoy seguro de si este es el número correcto. Anoche llegué a casa con mi novia después de tomar algo, pero se enojó conmigo y se fue. La busqué pero no pude encontrarla. Llamé a toda su familia pero no saben nada de ella. ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Cómo puedo ayudarte? Mi hija está desaparecida. Tiene epilepsia y otros problemas médicos. ¿Dónde desapareció su hija? No sé la dirección exacta. Al día siguiente, la agente de policía novata Isabel Pons irrumpió en la comisaría de su localidad. Isabel explicó que tenía información clave sobre la desaparición de Kaylee tras enfrentarse con su esposo, Edwin Lara, policía en entrenamiento de 34 años. Le pregunté si le ocurría algo. Llevamos mucho tiempo juntos. Sé cuando algo va mal. Él solo dijo que la atropelló con el auto. Entonces le pregunté si el atropello había sido un accidente. No tenía sentido. Sabía que me mentía. No tenía ningún sentido. No entendía cómo alguien podría hacer algo así. Especialmente alguien como mi marido. No tiene ningún tipo de sentido. Isabel habló con el detective durante horas, revelando que su marido había escondido las pertenencias de Kaylee en el cobertizo y que había robado su arma de servicio y su auto. Se inició una búsqueda de Edwin, pero ya había desaparecido. Conduciendo en línea recta desde Redmond, Oregón, Edwin ya había llegado a Salem por la tarde. Sin saber que un asesino andaba suelto en su ciudad, Andrea Mays, que tenía 19 años, descansaba en su auto tras un largo día de trabajo. Ese día debía irme a media tarde, pero decidí quedarme hasta más tarde y cubrir el turno de alguien. Había sido un día largo y yo estaba usando Snapchat. Con una temperatura exterior de más de 30 grados, Andrea bajó la ventanilla del conductor. De repente, un hombre armado metió la mano por la ventanilla. Fue en ese mismo momento cuando desbloqueó la puerta. La abrió, se subió al auto rápidamente y me apuntó con su arma. Fue ahí cuando me esposó. Me hizo moverme al asiento del pasajero y no dejó de hablarme durante todo el tiempo. Intentaba saber más sobre mi vida, sobre quién era y si tenía hermanos. Pero yo le decía que no quería responderle. Y fue en ese momento cuando se enojó muchísimo. Me apuntó con el arma en el muslo y me dijo: ¿crees que esto es un juego o una broma? Te dispararé, de verdad. Convencida de que no vería la luz del día, Andrea estaba aterrada. Por suerte, ese miedo le dio una confianza inesperada. Jamás habría pensado que lo que estaba pasando podría llegar a ocurrir. Realmente pensé que no iba a volver nunca a casa, que no vería más a mi familia, y que probablemente acabarían encontrando mi cuerpo abandonado en alguna zanja, o me encontrarían muerta en una habitación de un motel. Así que cuando me sentía así, le respondía mal y de forma brusca. En lugar de llorar o alterarte, te enojabas. Eso es. Tras horas al volante, el secuestrador se detuvo en un motel en mal estado junto a la autopista. En el motel,
Las cámaras de seguridad capturaron a Edwin reservando una habitación y a Andrea secándose las lágrimas bajo la mirada indiferente del recepcionista. Una vez dentro de la habitación, Edwin le ordenó que se desnudara y que se duchara frente a él. Pensé que preferiría morir antes que ducharme frente a él. Le dije, no me importa lo que me hagas, porque eso sería mucho peor que morir. Frustrado, Edwin empujó a Andrea sobre la cama e intentó obligarla a tomar un somnífero. Recuerdo que yo solo luchaba por seguir despierta. Solo pensaba que si me dormía, intentaría aprovecharse de mí. Fue en ese momento cuando se dio la vuelta y empezó a lamerme el lóbulo de la oreja. No podía dejar que eso pasase. Y entonces sonó mi teléfono. Sin saber nada sobre el secuestro de Andrea, la policía seguía intentando localizar a Kaylee Sawyer, la primera víctima de Edwin. Sin un cuerpo ni ninguna evidencia aparte de la ropa ensangrentada encontrada en el cobertizo de Edwin, el fiscal a cargo del caso estaba seguro de que ella seguía estando viva. Tanto los demás oficiales como yo nos aferrábamos a la esperanza de que ella pudiera estar luchando por su vida. Si llegábamos a encontrarla, podíamos salvarla y ayudarla a regresar de un punto sin retorno. Kaylee Sawyer, de 23 años y asistente dental en Bend, lleva desaparecida desde el fin de semana. La familia dice que Kaylee paseaba por los alrededores del Central Oregon Community College poco después de que Edwin Lara fuera nombrado persona de interés en su desaparición. Lara trabaja como guardia de seguridad en la universidad. Mientras tanto, los familiares de Kaylee esperaban angustiados a medida que pasaban las horas. Varios años después, cuando Keith Morrison de Dateline los entrevistó, describieron cómo se aferraron a los recuerdos de Kaylee durante su primera noche sin ella. Empezó la madre de Kaylee. Todavía recuerdo que cuando ella tenía unos 17 años, me dijo, mamá, cuando la gente hable de mí, quiero que me describan como una persona inteligente, fuerte y muy divertida. Durante esos 23 años, nada me hizo sonreír más que mi hija. Lo digo de verdad. Jim y Sharon Walden, abuelos de Kaylee, esperaban con ilusión la boda de Cameron y su nieta. Cameron y Kaylee se amaban. Probablemente iban a comprometerse muy pronto. Eran una pareja encantadora. Lo eran. Naomi, la mejor amiga de Kaylee, recordó lo difícil que fue para su amiga elegir una carrera, ya que su sueño era llegar a experimentar todo lo que la vida tenía para ofrecer. Quería ser cirujana plástica, policía, chef, fotógrafa y muchas cosas más. Kaylee tenía el mundo entero por delante. Mientras el fiscal y la policía buscaban a Kaylee en Bend, la situación se volvía crítica para Andrea en el motel. Segundos antes de que Edwin se lanzara sobre ella, su teléfono sonó de repente, haciendo que se alejara. No sé para qué era esa alarma, pero tengo claro que me salvó la vida, porque hizo que él se detuviera. Él no sabía qué significaba. No sé de dónde saqué esa idea, pero le dije que eso era mi alarma para que tomara mis medicinas. Me preguntó para qué eran y le dije que tenía una ETS. ¿Pensaste que si le decías eso no querría violarte? Eso es. Era mentira, pero consiguió detenerlo. Se levantó de la cama y comenzó a pasearse por la habitación. Luego, cogió su móvil y llamó a alguien. Capté algún trozo de la conversación y hablaba con alguien sobre helicópteros. Después de la llamada me dijo que debíamos irnos. Edwin creía que había helicópteros policiales fuera del motel, aunque no se escuchaba ningún ruido. Andrea le rogó que la soltara, pero su respuesta lo empeoró todo. Seguía diciendo que debía ir con él, que necesitaba usarme como su escudo humano personal. En otra habitación del mismo motel, un hombre llamado Jack Levy se preparaba para fotografiar mariposas en un parque nacional cercano. Sobre las 5 de la mañana, mientras cargaba su equipo de fotografía en la camioneta, sus planes cambiaron cuando un hombre extraño, seguido por una chica asustada y esposada, apareció de la nada y le pidió las llaves de su auto. Creo que primero le dije que se había equivocado de habitación, pero él me mostró su arma. Entonces empecé a gritar pidiendo ayuda y él me dijo que me dispararía, pero yo volví a gritar y él me disparó. El arma se disparó y todo se volvió oscuro en mi mente. Y entonces pensé que lo había visto dispararle a alguien justo delante de mí. En pánico, Edwin arrastró a Andrea y salió corriendo con el arma en la mano. Rápidamente llegaron a una gasolinera al otro lado de la calle. Edwin vio un coche con la puerta del pasajero abierta en la gasolinera. Vi que se dirigía hacia nosotros. Me giré y en unos segundos ya había metido a la chica en nuestro auto. Cerró la puerta y me apuntó con el arma diciéndome que si no conducía me dispararía. En ese momento, la policía ignoraba los recientes crímenes de Edwin. Estaban convencidos de que algo le había pasado a Kaylee, pero nadie reportó la desaparición de Andrea hasta que algo importante cambió la situación. Jack Levy,
El fotógrafo al que Edwin había disparado en el pecho en el motel sobrevivió. ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy en el motel Super 8 y hay un señor que dice que alguien le ha disparado en el abdomen. Jack no sabía nada sobre Edwin, pero le contó a la policía sobre la joven aterrorizada que lo seguía en esposas. Los vio correr hacia una gasolinera al otro lado de la calle, donde Edwin secuestró y retuvo a una familia. El martes por la mañana, cuando dijeron en las noticias que había una mujer en el auto, automáticamente pensé que era Kaylee, pensé que seguía con él. Sin embargo, después de entrevistar a Jack Libby y a varios testigos en la gasolinera, quedó absolutamente claro que la persona que Edwin llevaba no era Kaylee Sawyer, sino Andrea Mays. Después de perder su última esperanza, la madre de Kaylee se rindió. Le dije a mi esposo: no soy tonta. Sé que Kaylee ya no está con nosotros. Mientras la policía se dirigía a la autopista, la tensión en el auto aumentaba. En ese momento, Edwin tenía 3 rehenes más: Nima de 17 años que conducía el auto, su hermano pequeño de 14 años y su abuela, que no hablaba nada de inglés. Mientras Edwin agitaba su arma y daba órdenes a su nieto, la anciana comenzó a gritarle al secuestrador. Ella simplemente no entendía qué pasaba y no la culpo. Edwin se estaba poniendo paranoico, por lo que me dijo: dile que se calle o disparo. Pero mi hermano y yo no sabemos hablar nuestro idioma nativo, el farsi. Tratamos de averiguar cómo calmarla, pero yo estaba conduciendo y acababa de obtener mi permiso. Nos preguntó si queríamos escuchar una historia, y nos explicó que antes era un buen tipo y que era policía. Luego nos preguntó si alguna vez habíamos tenido ganas de matar. Yo no dejaba de pensar que aquello era una locura. Mientras le gritaba a la abuela de Nima, Edwin tomó los teléfonos de cada miembro de la familia y se los entregó a Andrea. Le apuntó con el arma justo entre los ojos y le ordenó que los lanzara por la ventanilla. Traté de lanzarlos lo más fuerte que pude hacia el césped para asegurarme de que no se rompieran. Así tal vez podrían localizar hacia dónde íbamos. A continuación, Nima le rogó a Edwin que lo soltara ahora que ya había conseguido un auto. Y en un giro inesperado del destino, Edwin aceptó. Se detuvo en la carretera, pidió a todos que salieran, tomó el volante y apuntó con su arma a Andrea, que salió siguiendo a Nima y su familia. Le pedí si podía quedarme con ellos, ya que con el auto ya tenía todo lo que necesitaba. Pero me dijo que iban a intentar dispararle y matarlo si yo no estaba con él. Me necesitaba como su escudo humano. Entonces empecé a llorar otra vez. Yo solo quería irme a casa. Buscan adelantarse al sospechoso, para poder colocar bandas de clavos en la carretera. Edwin se quedaba sin tiempo. Poco después de haber soltado a los otros rehenes, se escucharon sirenas de policía a lo lejos. Entonces él tomó el teléfono de Andrea y empezó a grabarse. Acabo de matar a una chica. No dejaba de gritar, así que tuve que callarla para siempre. Luego le pasó su teléfono a Andrea, y apuntándole con el arma le ordenó que lo publicara en línea. Él quería que yo publicara ese video en mi Facebook y que lo compartiera con todo el mundo. Me amenazó con matarme si no lo publicaba. Y recuerdo que me hizo poner como título: "Asesino loco anda suelto", o algo por el estilo. Cuando la policía finalmente lo alcanzó, Edwin aceleró, volvió a tomar el teléfono de Andrea y llamó al 911. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Hola, soy Edwin Lara y soy el tipo que está en la Interestatal 5. ¿Estás solo o con alguien más? Estoy con una chica. La secuestré en Oregón. Ella es inocente. Su nombre es Andrea. Edwin, ¿llevas algún arma contigo? Sí, eso iba a decir, llevo un arma encima. Podría dársela a ella. Creo que quiere matarme. No hace falta que hagas eso. Edwin, ¿a qué velocidad vas? En ese momento iba como a 195. Iba metiéndose entre los autos, tocando la bocina a la gente y conduciendo de manera loca e imprudente. Finalmente, Edwin decidió frenar de golpe tras 15 minutos de persecución a alta velocidad. Le devolvió el teléfono a Andrea, puso las manos en alto y salió del auto. Por primera vez desde que Edwin la secuestró, la joven finalmente estaba sola y se puso a llorar al teléfono mientras intentaba seguir las instrucciones de la operadora del 911. Dejaré que hables con Andrea. De acuerdo, no cuelgues. Hola. Andrea, ¿cómo estás? ¿Necesitas atención médica? No. Asegúrate de que tus manos estén en alto. Sé que estás hablando por teléfono, pero levanta la mano para que te vean.
Está bien. Tranquila, me quedaré contigo hasta que llegue la policía. Vas a estar bien. ¿Me escuchas? Sí. Dile que le hemos informado al oficial que él no puede oírlo. Está muy lejos. De acuerdo. Ya está caminando hacia ellos. Y si quieres hacer lo mismo, da la vuelta y retrocede caminando hacia la policía, para que te vean claramente. Sí. No te preocupes. Está bien. Todo va a salir bien. De acuerdo. En ese momento pensé que ya se había terminado, que ya podía volver a casa y que todo estaba bien. Sentí que me quitaron un peso de encima y que estaba a salvo. Pero eso estaba muy lejos de la realidad. Aunque Edwin le dijo claramente a la operadora que ella era inocente, ciertos malentendidos entre las autoridades de Oregón y California causaron la detención de Andrea. Si te dan indicaciones ya puedes bajar del auto y yo voy a colgar. Está bien. Sigue las instrucciones. Adiós. Me hicieron salir del auto, caminar hacia atrás y me esposaron. Pensé que sería un procedimiento habitual porque no sabían qué estaba pasando. Pero él se lo había contado todo a la operadora. No entendía cómo no eran capaces de entender la situación. La policía arrestó tanto a Andrea como a Edwin y seguían teniendo como prioridad encontrar la ubicación de Kaylee. Así que procedieron a interrogarlo de inmediato. Justo cuando entrábamos a la cárcel nos informaron de que él había preguntado por nosotros, que estaba esperándonos. Ya estoy aquí. No hace falta que me presente, ya me conocen. Nos dijo, ya saben quién soy. Pero esa afirmación la dijo con un tono que claramente reflejaba una gran arrogancia y un ego enorme. Parecía que a Edwin no le importaba ser arrestado y de inmediato reveló a los detectives la ubicación de Kaylee. Enviaron a varios agentes y paramédicos a la dirección situada junto a la autopista 26 de Oregón, y minutos después encontraron a Kaylee. Me encontré con lo que creí que era la señorita Sawyer, que estaba recostada sobre unas rocas. Primero, cuando la vi, pensé que estaba viva, y que estaba tratando de arrastrarse por las rocas que se encontraban en el lado sur de la carretera. Recuerdo claramente que su mano derecha estaba apoyada sobre el borde de una roca, como si realmente se estuviera esforzando por moverse hacia adelante. Kaylee se aferró a la vida cuanto pudo, pero la policía llegó demasiado tarde. Recuperaron su cuerpo e informaron a su familia de la tragedia. La mala noticia llegó acompañada de un aviso del fiscal. Le recomendamos encarecidamente a su familia que evitara mirar las fotografías de la autopsia. Me alegra que siguieran nuestro consejo. Queríamos verla y reconocer el cuerpo, pero no nos lo permitieron. Nos dijeron que no podíamos verla porque estaba irreconocible. Desafortunadamente, la última vez que pude darle un beso en la frente a mi pequeña fue a través de una bolsa negra. Tenía muy claro que si decidía ir, terminaría subiéndome a esa mesa junto con ella, y no me habría podido mover de allí. Mientras la policía de Bend en Oregón recuperaba el cuerpo de Kaylee, la policía de Redding en California encarcelaba a Andrea. Debido a malentendidos entre ambos departamentos, la etiquetaron como cómplice. La policía llegó a declararla públicamente como coconspiradora, llenando los medios con datos falsos sobre la superviviente. La huida de Lara llega a su fin. Las autoridades lo atraparon junto con Andrea. Fueron ingresados en la cárcel del condado de Tehama, acusados de asesinato, secuestro, robo de auto y allanamiento. Finalmente, ha resultado que Edwin no estaba solo. Actualmente siguen investigando la relación que había entre Edwin Lara y Andrea Mays. En la cárcel, me hicieron una revisión corporal completa y me trataron como si yo fuera la criminal. Así que me sentí completamente violada después de todo lo que me había pasado. Hasta me tomaron la fotografía policial, pero yo no había hecho nada. Intentaba explicarles qué había pasado. Y este no fue el último error de las autoridades de Redding. Tras su arresto, Edwin intentó ejercer sus derechos, pero la policía y el personal penitenciario lo ignoraron por completo. Ashley Corslien, del podcast Search to Kill de NBC, lo explica mejor. Los abogados de Edwin sostienen que cuando fue ingresado inicialmente en la cárcel del condado de Tehama, en California, él informó al personal del centro que deseaba hablar con un abogado. Preguntó que cuándo podría ver a su abogado. ¿Ya llegó mi abogado? No, pero tienes derecho a solicitar uno. Según el personal de la cárcel, lo interpretaron como una pregunta sobre el procedimiento en lugar de una solicitud de un abogado. Sin saber del error, los detectives siguieron presionando a Edwin por respuestas.
El prisionero seguía afirmando que el asesinato de Kaylee fue un accidente, que la atropelló con su auto, se asustó y arrojó su cuerpo. Pero sus lesiones indicaban todo lo contrario. Le dije que era el momento de contarme la verdadera historia porque lo que acababa de decir era mentira. Y entonces empezó a describir todas las cosas que había hecho, sin omitir detalles, y yo escuchaba con sorpresa y con horror lo que decía. Siguiendo el relato del novio de Kaylee, que dijo que ella se fue tras una discusión, Edwin, que trabajaba como guardia de seguridad del campus, la vio caminando sola de noche. Según él, se acercó y le ofreció llevarla a casa, pero ella se negó. Entonces él salió del auto y le ordenó que se detuviera. En aquel entonces, los vehículos y los uniformes de seguridad del campus eran casi idénticos a los de la policía. Edwin intentó engañar a Kaylee actuando como un agente de policía de verdad, pero ella se dio cuenta e intentó huir. Así que entré en pánico y la agarré del cuello. Le dije que se callara varias veces. Entonces se desmayó. Edwin metió a Kaylee en el auto, el cual no solo se parecía a un auto de policía, sino que tenía las mismas características, como un asiento trasero enjaulado. Inconsciente y atrapada, Kaylee no pudo hacer nada mientras él la llevaba a un estacionamiento apartado. Cuando abrió los ojos, ya era tarde. Él dijo que ella despertó y trató de luchar. Empezó a arrastrarse por la reja de plexiglás en el asiento trasero. Trató de encender las luces de emergencia, de agarrar la radio o de tocar la bocina, porque sabía lo que iba a ocurrir. No dejaba de intentar gritar. Entonces la tiré al suelo y le golpeé la cabeza con una piedra. Allí la agredió sexualmente mientras ella moría. Luego, decidió arrastrarla detrás de un árbol. Y terminó el trabajo golpeándola con una roca de unos 30 kilos. Y creo que fue entonces cuando ella murió. Esos detalles horribles conmocionaron a las autoridades del condado, y el fiscal decidió solicitar la pena de muerte. Pero no tuvieron en cuenta la negativa de la policía de Reading a ofrecerle a Edwin el derecho a un abogado el día de su arresto. Bajo estas circunstancias, el juez desestimó su confesión. Aunque sabían con certeza lo ocurrido, el fiscal y los detectives volvían al punto de partida. Sin embargo, creíamos que podíamos lograrlo. Claro. Teníamos todas las pruebas. Si antes pensábamos que era un caso digno de pena de muerte, no había razón para dar marcha atrás. Juntos reconstruyeron el caso desde cero y lo presentaron al equipo defensor de Edwin. El equipo defensor le propuso un acuerdo al fiscal. Si eliminaban la pena de muerte, Edwin se declararía culpable y aceptaría cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal le explicó la situación a Julie, madre de Kaylee, y dejó la decisión final en sus manos. Vino el fiscal y me explicó cómo funciona un caso de pena de muerte y también todo el proceso de apelaciones. Tendría que haberme presentado en cada una de las apelaciones. Mientras él estuviera en el corredor de la muerte, yo también lo estaría. Vaya elección. Exacto. Mientras esto ocurría, Andrea finalmente fue liberada y se retiraron todos los cargos en su contra. La policía de Reading nunca llegó a disculparse por el encarcelamiento injusto de Andrea, ni por violar los derechos de Edwin, lo cual llevó a desestimar su confesión. Acabo de hablar por teléfono con la familia de Andrea hace apenas unos momentos. Confirmaron que Andrea ha sido liberada por la policía. La abuela de Andrea, Elizabeth Mays, nunca creyó que su nieta estuviera involucrada. Es una buena chica. No bebe, no fuma, y vamos a la iglesia, así que es una buena chica. Aún no sabe nada sobre el mundo. El caso permaneció en los tribunales durante casi 3 años. Aunque Edwin se declaró culpable, todavía debían escuchar las declaraciones y Andrea fue llamada a hablar. Pero el trauma que experimentaba en ese momento le impidió hacerlo. Esa fue la primera vez que lo vi desde que todo ocurrió. Era difícil incluso sentarme allí, ya que podía ver que intentaba mirarme todo el tiempo. Durante ese periodo, Andrea pasó por un momento muy difícil. Luchó contra la depresión y un trastorno de estrés postraumático severo, convirtiéndose en una sombra de lo que solía ser. ¿Por qué me pasa esto? Sentía que mi vida se iba cuesta abajo. Estuve prácticamente muerta durante 2 años. Incluso mi familia te diría que no era la misma persona. Estaba excluida de la vida. No tenía ningún interés y no quería hacer nada. Pero un día me desperté y decidí que debía cambiar mi vida. Yo era la única persona que podía cambiarlo todo. Llega un punto en el que empiezas a tener pensamientos negativos, pero tienes que amarte de nuevo y tratarte con respeto y amabilidad, y debes superar todo lo difícil y trabajar en ello. Cuando pasas por algo así, no puedes verte como una víctima, porque si lo haces, nunca lo superarás.
Tienes que pensar en la situación y decidir que aunque te haya pasado algo terrible, puedes darle la vuelta y sacar algo bueno de ello. Pensé que podría ayudar a otros y compartir mi historia. A decir verdad, nunca hubiera imaginado que mi historia podría llegar a otras personas y que podría inspirarlas, y es increíble saber que lo hace. Lo mismo ocurrió con la familia de Kaylee. Demandaron a la universidad por permitir que Edwin trabajara allí sin ninguna verificación de antecedentes ni evaluación psicológica, y por permitir que personal de seguridad sin entrenamiento usara equipo y vehículos policiales. No solo ganaron, sino que su caso condujo a la creación de la ley de Kaylee, que prohíbe el uso de este tipo de equipo en los campos. En medio de su tragedia, la familia de Kaylee decidió tomar acción y se esforzó para asegurarse de que ninguna persona joven tenga que pasar por lo que sufrió su hija. Nima y su familia, quienes también fueron rehenes de Edwin, continuaron con sus vidas. Al igual que Jack Levy, el fotógrafo de mariposas que casi pierde su vida al ser disparado por Edwin enfrente del motel. La bala salió por mi espalda y pasó a unos 3 centímetros de la columna. No estoy seguro, pero creo que fue hace 2 años. Volví y me alojé en la misma habitación en la que estuve cuando Edwin me disparó en aquel motel. Simplemente decidí seguir con mi vida. Incluso la madre de Kaylee eventualmente aprendió a vivir sin su hija. Se centró en los momentos felices que aún le brindaba su recuerdo, en lugar de la pérdida con la que había estado lidiando desde que se fue. Cada mañana me despierto y la amo más y más, justo como lo hacía cuando ella estaba aquí. A veces, he llegado a ese punto en el que miro una foto de mi hija y empiezo a sonreír. Y realmente eso me pone muy feliz. En el último día de la audiencia, Andrea ya se había recuperado de la experiencia en los años previos a ese momento, y finalmente decidió hablar. Con el apoyo de la familia de Kaylee, con quienes forjó una amistad tras la tragedia, reunió el valor necesario y enfrentó a Edwin antes de su condena. Ese día no se permitieron cámaras, pero ella repitió con orgullo las palabras que había dicho a los periodistas al salir del tribunal. Lo más importante que hice allí fue decirle que aunque intentó pintarme como una víctima y una persona débil, eso no es verdad. No soy una víctima, soy una sobreviviente y una guerrera. Al final he logrado vencerlo, y me siento realmente bendecida.